Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Si no me conoces, yo soy Jorge y aquí abajo están saliendo las plataformas y redes sociales en las que tanto yo personalmente como el canal estamos presentes. Hoy la inmigración en Dinamarca sigue siendo un problema de seguridad nacional prácticamente, como lo dicen en Dinamarca. Y es que están apareciendo muchos guetos y se está poniendo el foco en la comunidad musulmana. Aquí vamos a intentar hacer ver qué es lo que se intenta describir por parte de los políticos en Dinamarca sobre la problemática de la inmigración masiva, es decir, inmigración sin control alguno. No queremos juzgar ni tampoco queremos poner el dedo señalando a una comunidad en particular. Aquí lo que tratamos de hacer es haceros ver lo que está sucediendo. Y esto no sale mucho en los medios de comunicación. Muchas veces sale como una especie de xenofobia o de racismo incluso hacia una determinada comunidad. Pero nada más lejos de la realidad. El por qué, el cómo, el cuándo y sobre todo, y lo más importante, cuál puede ser la evolución de todo esto aquí, ahora en este canal. Vamos a verlo. Dinamarca quiere occidentalizar a sus guetos. Esto ya es de por sí mismo, en un ambiente en el que lo correctamente político y el bienquedismo, que se dice coloquialmente, pues abunda, una declaración de intenciones por parte del gobierno danés. Y es que desde 2015, con un par de atentados terroristas que hubo en Copenhague, en la capital de Dinamarca, se puso el foco en una comunidad en particular. Un rechazo hacia la integración o la no integración de musulmanes, de algunos musulmanes que están en Dinamarca. Es que también hay que tener en cuenta que Dinamarca ha sido un país siempre bastante tranquilo y estos altibajos y estos sobresaltos de atentados, etcétera, hacen calar todavía más en la sociedad el movimiento anti-inmigración. Y no estamos hablando de ideologías, porque como veremos, tanto el gobierno de un color determinado como del otro, es decir, de izquierda y de derecha, han tomado prácticamente las mismas decisiones contra la inmigración. Algo que nos dice que la situación en Europa puede estar al borde de quedar en una situación de no retorno, con una sociedad totalmente cambiada de aquí a seguramente 50 años. Vamos a ver lo que se decía en ese entonces, a partir de 2015, por parte de la primera ministra en aquel entonces, sobre el tema de los musulmanes y qué es lo que había que hacer con esta comunidad para no intentar crear tantos guetos. Primera ministra de ese momento, en 2015, Thorning-Schmidt, dijo lo siguiente: la integración no funciona. Directamente, en esas 4 palabras, la integración no funciona. Y es que también el Islam se ve ahora mismo en Dinamarca como un problema, porque se ve como una religión o una cultura muy intolerante, porque también en los medios de comunicación salta a la luz muchas veces lo grave de la situación en algunos guetos, ¿no? En los que si eres una mujer no puedes ir vestida de tal manera o de tal otra. Esto es muy importante y hay que decirlo así, sin ser políticamente correcto ni nada en absoluto. Estamos en Europa y la gente que viene de fuera se tiene que adaptar sobre todo a las tradiciones y a las costumbres de aquí. Lo que no puedo hacer yo es ir a Arabia Saudí y decir que todas las chicas tienen que ir en minifalda. Tampoco lo hacemos, ¿verdad? Pues esto es igual, esto es lo mismo. Hay que decir que hasta aquí, y quien no limite eso realmente está pues jugando un poco con los votos de la gente, seguramente, como hacen en algunos países europeos, e intentan ganar confianza a través de esta contradicción un poco, ¿no?, de la izquierda muchas veces, en la cual se intenta abogar por el LGTB, o sea, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y a la vez traes gente que no es tolerante para nada, incluso que puede incluso asesinar a gente de este tipo. Es muy, muy, muy curioso esto, ¿no? Aquí vamos a decir las cosas sin pelos en la lengua, sobre todo, y por supuesto teniendo en cuenta lo que se dice en Dinamarca y lo que opinan los ciudadanos, ya que más de la mitad de la población en Dinamarca quiere que se limite de una manera muy importante este tipo de inmigración. Y cuidado,
no tengáis en cuenta muchos titulares de los medios de comunicación pues progresistas, como se dice, ¿no? Porque en realidad es una inmigración selectiva, algo que todo país tiene derecho a hacer. Es decir, todo país, en mi opinión, tiene derecho a decir quién puede entrar y quién no en su país. Sobre todo teniendo en cuenta si eres una persona productiva, si tienes la capacidad de trabajar y de, sobre todo, el tema de ser productivo para el país en cuestión. Esa inmigración es totalmente bienvenida en muchos países y nadie dice nada. Pero cuando te vas a un país a vivir de la teta del Estado, seguramente puedes tener problemas porque los políticos, por ejemplo, en Dinamarca están despertando de este tema. Y esto va a hacer que mucha gente ponga el foco en la xenofobia, el racismo, etcétera, pero nada más lejos de la realidad. Tú también tienes deberes como ciudadano, no solo derechos. Y tu deber es ser productivo para la sociedad. Sí, por supuesto, puedes serlo. No hablo de, por ejemplo, incapacitados físicamente, mentalmente, etcétera. Esto está claro y es obvio que hay que ayudarles. Pero en el sentido en el que tú tienes, por ejemplo, con mi edad, 32 años, y estás en capacidad para ser productivo para tu país y para otros países, si te vas a otros países, por supuesto, pues en esto no hay problema, pero sí que tienes que ser productivo, tienes que adaptarte, tienes que aprender el idioma, etcétera. Nada es fácil en esta vida, señores, pero la adaptación es clave, la adaptación es tolerancia. Si no te adaptas, eres intolerante, porque realmente estás viviendo una vida paralela en un país que no es el tuyo y viviendo de ese país. Yo estoy de acuerdo con más de la mitad de la población en Dinamarca, siendo un inmigrante. Yo soy español y vivo en Bélgica. Y es que en mi opinión ya es algo más de moralidad, ¿no? O de ética. Quien no tolera no puede ser tolerado, señores. Aquí no pueden existir derechos humanos para gente que ha asesinado a alguien, por ejemplo, ¿no? Fuera de todo este tema. En este sentido, cabe destacar que si no toleras algo en lo que las leyes de ese país se dice, por ejemplo, la libertad sexual, la libertad de poder ir por la calle mostrando un cartel sobre una ideología determinada, etcétera, te tienes que volver a tu país o puedes ser encarcelado, porque realmente la tolerancia tiene que venir con tolerancia. No puedo tolerar a alguien que es intolerante. No sé vosotros qué opináis. Siempre tenéis la caja de comentarios abajo para opinar sobre este tema, bastante controvertido, por supuesto. Aquí no somos bien quedas, aquí vamos a decir lo que pensamos en este. Thorning-Schmidt también dijo en su momento, la ex primera ministra, que muchos inmigrantes y refugiados vivían de las ayudas estatales durante mucho tiempo. Un periodo de tiempo que ya era más que aceptable para intentar adaptarse a la situación del país. El victimismo y las pocas ganas de trabajar hace que en Dinamarca también se haya despertado un sentimiento anti-inmigración, ya que casi el 50% de estos inmigrantes y refugiados se encuentra en paro. Cuando vemos que en Dinamarca el paro está cercano al 5%, empezamos a preguntarnos si realmente este 50% de esta comunidad es realmente productiva y va a hacer progresar al país nórdico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si tú tienes una capa de la sociedad muy importante que no es productiva, a lo largo de los años se va a hacer muy inviable el progreso económico del país. Y eso no lo digo yo, eso se dice en economía. La pirámide de población está por algo. Cuando la pirámide de población, tú tienes mucha gente en edad activa, todo va fenomenal. Pero esa gente de la edad que tiene edad activa o que puede trabajar, tiene que trabajar para ser productivo para el país, para que otras personas mayores, por ejemplo, tengan la capacidad para tener su pensión y no corra en peligro la economía del país en general. Las soluciones que han dicho en Dinamarca, por supuesto, han sido muy controvertidas. Al estar engangrenado el problema dentro de la sociedad, no solo danesa, sino europea, las soluciones del gobierno danés son las siguientes. En 2019, isla para desterrar a inmigrantes. Cuidado con esto. Prácticamente un campo de concentración, como algunos lo decían por ahí, que he visto. Políticas anti-inmigración.
desterrar al pequeño islote de Lindholm en el mar Báltico a los inmigrantes que están obligados por ley a abandonar el país. Porque hoy en día en Europa existe una ley muy beneficiosa para los inmigrantes que han llegado de forma ilegal a los países, en los que tú vas a un juzgado, te dan un papel y te dicen que tienes que abandonar el país, pero te dejan en la calle. Con lo cual, nadie abandona el país. Es realmente lamentable lo que existe, la burocracia que existe en Europa, burocracia absurda, en los cuales los centros de inmigración, por ejemplo, están llenos y tampoco se puede hacer nada con los inmigrantes que llegan de forma ilegal al país. Con lo cual estamos pues aquí en un mejunje muy importante en el que los inmigrantes ilegales se juntan, por ejemplo, con mafias y hacen pues de la ilegalidad su forma de vivir, porque tienen que comer. La ministra de Inmigración de ese momento dijo lo siguiente. Bueno, ministra de Inmigración Inger Støjberg. No son deseados en Dinamarca y lo deben notar. La agitación del nacionalismo danés viene a través de los datos de los inmigrantes no occidentales, en los cuales se ha multiplicado el número de inmigrantes en diferentes barrios. Por eso mismo, en marzo de 2021, la primera ministra Mette Frederiksen dijo que había que occidentalizar los guetos. Se llama no occidentales a los habitantes, que realmente lo que quieren decir es la comunidad musulmana, pero para no estigmatizar dicen los no occidentales. El gobierno danés pretendía en ese momento, en marzo de 2021, limitar al 30% de los habitantes no occidentales de zonas conflictivas y nombrarlos sociedades paralelas, que en realidad son guetos. Quiero decir, se cambia el concepto para no estigmatizar, es lo de siempre. Pero hay un barrio muy importante en Dinamarca en el que están surgiendo muchos problemas. De hecho, los dos terroristas de los atentados de febrero de 2015 vivían allí. Y este barrio es Mjolnirparken. El gobierno deja por el momento que inmigrantes no occidentales vivan allí. Pero, cuidado, y ya se empieza a notar la política esta de anti-inmigración, sobre todo la anti-inmigración, que no es realmente una inmigración productiva. Tienen que demostrar un mínimo poder adquisitivo y una estancia temporal de máximo 2 años. Y es que yo veo otro problema aquí. El problema es el politizar todo en Europa. Politizarlo todo, es decir, que no haya una base de entendimiento entre la izquierda y la derecha a la hora de, por ejemplo, implicar a los inmigrantes en una inmigración selectiva. Es decir, en el que tú necesitas, por ejemplo, médicos, pues coges y te vas a otros países a mirar cuánta gente puede estar dispuesta a ir a tu país para ejercer de médico. Y si eso hasta le das un curso de formación específica de Dinamarca, por ejemplo. Pero no. Se politiza todo. Aquí es o bienvenidos o no hay inmigrantes. Entonces lo que hace es politizar, por supuesto, a la sociedad, a la vez que hace que incluso en Dinamarca las políticas diferentes de diferentes ideologías, como derecha o izquierda, cumplan los mismos requisitos. Y es que lo que significa que se politice todo es que cuando llega el momento, las dos ideologías, tanto derecha como izquierda, tienen que tomar las mismas decisiones, haciendo un caldo de cultivo perfecto para la creación de conflictos muy importantes a nivel interno. Es decir, una cantidad monumental de inmigrantes improductivos a los que tienes que echar del país y se te van a revolucionar, por supuesto. Pero has querido conseguir votos, los votos de esas personas. Por eso has utilizado el bienquedismo. Bienquedismo, todos bienvenidos, etcétera. Y ahora te ves con el problemón. El problemón que es de muy difícil solución sin generación de conflictos internos. Esto es un grave problema que va a suceder en Europa día sí día también a corto plazo. Pero es que también la no adaptación, la inadaptación de estos inmigrantes específicos, es decir, los que no son productivos para el país, crea xenofobia. Europa vive un problema que crece con los años y es que se radicalizan las opiniones extrema derecha para echar a los inmigrantes y los inmigrantes se intentan reforzar en sí mismos a través de sus guetos, algo que no va a acabar nada bien en Europa. Esto me gustaría que lo tomaréis como un punto de inflexión a la hora de pensar un poco lo que estoy comentando aquí, que es
que yo me refiero a los inmigrantes que no son productivos o que no quieren ser productivos para el país, no a todos, ¿vale? Para que quede claro, porque hoy en día hay muchos temas que son muy sensibles, que la sociedad está hipersensible a cosas que realmente son importantes, pero no tanto como otras cosas a las que la sociedad está totalmente acostumbrada, como por ejemplo la violencia en las calles. Cuando vemos todos los días violencia en las calles, saqueos de tiendas, etcétera, pues nos hemos acostumbrado a eso. Pero cuando hablamos aquí de que la inmigración debe ser selectiva, alguno habrá en los comentarios que ponga que soy xenófobo y de extrema derecha. Nada más lejos de la realidad. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros si os gusta la temática del canal, por supuesto podéis siempre mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo y podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos, hasta luego.